Si estoy aquí, ¿veis? Bien. Como ya han dicho, no soy la doctora Vázquez, que es la artífice real de la presentación. Nos ha atacado la gripe, y no es broma, tiene la gripe A, y me enteré efectivamente antes de ayer. Con lo cual, con la presentación de la doctora Vázquez, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. En primer lugar por vosotros y en segundo lugar por ella. La amputación, como todos podemos entender, repercute en la integridad física del paciente y también en su estado psicológico, funcional e independencia. En el estado físico, evidentemente, la pérdida de un miembro o parte de él altera totalmente la imagen corporal. Por otro lado, hay dolor, tanto en el momento de la amputación, posoperatorio y en muchos casos durante muchísimo tiempo, que es lo que sabemos todos que es el dolor del miembro fantasma. En cuanto al punto de vista psicológico, otra vez, una pérdida de una parte de un cuerpo produce en muchos casos depresión. En muchos casos no, casi siempre. Pero esta depresión puede aparecer al principio, en medio o al final del proceso rehabilitador. La depresión influye en el dolor y el dolor influye en la depresión, con lo cual psicológicamente el paciente va a estar bastante fastidio. Y desde el punto de vista social, el periodo de accidente, el posoperatorio, el preprotésico que veremos, etcétera, 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 hace que este paciente esté fuera de su medio social familiar. Hay una pérdida, por tanto, de relaciones sociales y, en último extremo, de lo que se trata es de que haya una readaptación. Por todo ello, pretendemos hacer un enfoque multidisciplinar, pluridisciplinar y social. El tratamiento de un paciente amputado es una importante adaptación física y mental donde van a influir factores del propio paciente, pero muy importantes factores de alrededor. Entre el 2000 y el 2004 los datos de la sanidad estatal dicen que estas son los tantos por cientos de las etiologías de las amputaciones. Como veis, la vascular no de origen diabético ocupa el primer lugar y la traumática solo el 6%. Pero nosotros estamos en una mutua de accidentes laborales, con lo cual la mayoría de nuestros pacientes son de origen traumático, con una serie de características especiales. Son pacientes en edad laboral, son jóvenes, habitualmente, casi siempre sin patología previa, y hay un predominio muy importante del sexo masculino. Como nos corre prisa, no vamos a hablar de los niveles de amputación, que me imagino que después se dirá. En reglas generales, en el miembro inferior, cuanto más grande, más largo sea el muñón, podemos considerar que la marcha va a ser más funcional y con menos gasto energético. En una unidad de amputados como la que tenemos en el Hospital de Asepello de Coslada, tratamos de hacer un abordaje terapéutico general y multifactorial al paciente, siempre siendo el núcleo central el propio amputado. ¿Qué conseguimos con esto? Que sea un proceso dinámico, progresivo, interdisciplinario y cuyo fin es la restauración del mayor grado, función e independencia posible al paciente. Preguntamos si son útiles estas unidades. Buenas tardes a todos, yo soy Marilo Muñoz, fisioterapeuta del Instituto de Salud Laboral de Asepello, Cartuja, como bien ha dicho mi compañero. Yo os hablaré acerca de las bases terapéuticas e indicación del Teravant en fisioterapia laboral. Bueno, hasta ahora el concepto que casi todos nosotros tenemos acerca del Teravant es el trabajo resistivo que se realiza con ellos a través de estas bandas, ya que estas bandas nos permite, podemos utilizar estas bandas nos transmiten una resistencia. Entonces, bueno, es muy común encontrarnos con folletos, incluso con revistas, en multitud de gimnasios, pues ejercicios tales como aparecen aquí. Pero bueno, mi idea un poco tras la charla es que os cambie un poco el concepto que tenemos acerca de estas bandas elásticas, ya que se puede hacer un uso mucho más específico de dichas bandas en las patologías más frecuentes que nos encontramos en nuestros centros asistenciales. Además, nos va a favorecer disminuir el número de sesiones
en cada patología, ya que el paciente se podrá llevar dichas bandas elásticas a casa y realizar esos ejercicios una vez que lo haya aprendido en el centro asistencial. Además, también pues nos proporciona bastante tiempo al fisioterapeuta en nuestro trabajo diario, ya que mientras que el paciente realiza dicho ejercicio, nosotros podemos utilizar, emplear dicho tiempo para tratar a otros pacientes. Bueno, pues a lo largo de esta charla tocaremos los siguientes puntos: concepto de desarrollo histórico, propiedades, ventajas, aplicaciones generales y las aplicaciones en patologías más frecuentes en fisioterapia laboral, que esto es lo que realmente nos interesa. Concepto, bueno, TheraBand, también llamado System of Progressive Resistance, hace referencia a una de las marcas más populares en cuanto a fabricantes en productos de terapia física. Entonces se fabrican desde bandas elásticas, tubos elásticos, pelotas, colchonetas, masillas, pero bueno, nosotros aquí nos vamos a centrar en transmitir cómo se realizan ejercicios, pero con estas bandas elásticas, también llamadas gomas o cintas. Durante la evolución humana, uno de los factores más importantes ha sido la búsqueda de métodos de ejercitación fáciles y completos. Por ello se ha inventado una multitud de ejercicios con poleas y gomas elásticas sin la necesidad de que el sujeto realice un gran esfuerzo físico. Entonces, hace 18 años se inició en USA, se empezó a utilizar por los deportistas de competición, luego pasó a fisioterapeutas, de ahí a gimnasios y centros de acondicionamiento físico, y por último actualmente se utilizan incluso en domicilios. En cuanto a propiedades, hay que decir que es un trozo de látex puro, muy elástico y resistente, que se utiliza normalmente una anchura entre 25 y 30 centímetros, con una longitud de entre 1,5 metros y 2 metros, y que se encuentra diferenciada por diferentes colores en función de su mayor o menor resistencia. Pero hay que tener en cuenta que la resistencia no solamente va a venir dada por el color, también por la longitud, anchura y grosor, como lo veremos ahora. Con respecto al color, bueno, vamos a hablar del color siguiendo la línea del TheraBand, ¿no?, que es la marca que más la que más usamos. Con respecto al beige, es extra ligera, amarilla ligera, roja semifuerte, verde fuerte, azul extra fuerte, negra, que ya ese es el que menos se utiliza, fuerza especial, plateada súper difícil y dorada máxima dificultad. Terapéuticamente hablando, se hablará hasta la plateada, porque la dorada normalmente se utiliza ya en deportistas de competición. Bueno, aquí presento una de las hojas de petitorio de Asepello, en concreto es la hoja de petitorio creo que antigua ya, de las bandas elásticas, y sigue prácticamente la misma línea que la marca TheraBand. Con la excepción de que aquí la banda, la última de ellas, no es plateada, sino es gris, y está catalogada como atlética. Lo digo por si alguno de vosotros tenéis curiosidad por buscarla. Con respecto a la longitud de extensión, en este diagrama pues representa como a medida que aumentamos la longitud de estas bandas, pues irá incrementando de forma regular y lineal la resistencia de estas bandas. Normalmente la máxima resistencia de las bandas se consigue al final de la fase concéntrica. Aquí se muestra esto es una tabla en la que se muestra el mismo incremento, pero en cada una de las bandas elásticas. Hay que decir que en cada una de ellas se diferencia entre un 20 y un 30% de resistencia, sobre todo cuando todas están estiradas al 100%. Y una cosa muy presente que hay que tener en cuenta, que más de alguno me ha preguntado y dice, bueno, yo utilizo las bandas, pero es que no sé por qué se rompen. Bueno, pues realmente estas bandas elásticas no pueden superar ser estiradas por encima de 3 veces la posición inicial. Normalmente estas bandas se utilizan con previamente un estiramiento previo, normalmente 30 centímetros. Entonces, si por ejemplo la banda roja superamos los 90 centímetros de la longitud de esta banda, pues eso supondrá 3,4 kilogramos, una fuerza de tracción mayor de 3,4. ¿Qué ocurriría? Pues que se rompería. Con respecto a la anchura, hay que decir que a mayor anchura, mayor resistencia. Por ello es muy importante cuando se realicen los ejercicios con estas bandas, utilizarlos con todos los dedos de la mano, siempre respetando la anchura de la banda, porque entonces hay que evitar enrollarlo, que hay mucha gente que lo utiliza enrollándolo. De esa manera además se evitan los problemas de presión y los problemas circulatorios, sobre todo cuando se realizan ejercicios con las extremidades. Con respecto al grosor, también hay que decir que a medida que aumenta el grosor de la banda es mucho más resistente. Aquí aparece la tabla con todos los colores de la banda, con los diferentes grosores.
Así la de menor resistencia y grosor es la amarilla y la de mayor la plateada. Con respecto a las ventajas, pues hay que decir que tiene un coste muy reducido porque un rollo de 20 metros no supera los 50 euros. Además lo tenemos casi todos los centros asistenciales, se puede utilizar. Es una cinta ligera, manejable, además de uso personal y se puede transportar a cualquier parte. No se requiere, muy importante, porque no se requiere necesariamente otra persona para realizar ejercicios tanto monoarticulares como poliarticulares. Podemos conseguir una gran variedad de estímulos musculares, tan simplemente modificando tanto la posición inicial del ejercicio como la forma de realizar el ejercicio, incluso variando los ángulos de trabajo. No depende del nivel de rendimiento ni de la edad, porque existe una gran variedad de resistencia de bandas, y no solamente nos vamos a beneficiar de conseguir fuerza muscular y ganar movilidad o flexibilidad en las articulaciones, también se va a ver beneficiado la circulación, respiración y elongación muscular. La tensión de la banda al final de su extensión se aprovecha para exigirle a la musculatura que fija la articulación y poder ganar entonces movilidad, que como hemos dicho mucha gente lo utiliza solamente para fortalecer. Entonces luego veremos los ejemplos que os pondré que se utiliza para sobre todo ganar movilidad en articulaciones. Además es bastante interesante porque realizamos un trabajo concéntrico y excéntrico bastante completo en la que hacemos partícipe tanto la musculatura agonista como antagonista, y así que además es necesaria para conseguir una buena estabilidad en la articulación. Las aplicaciones generales, bueno, el entrenamiento se utiliza para entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de la resistencia, entrenamiento cardiovascular, recuperación de la movilidad articular y como trabajo propioceptivo. El entrenamiento de la fuerza es el uso que casi todos nosotros le solemos dar, que es para la tonificación muscular. Entonces aquí normalmente se usa el 60% de la fuerza máxima. Se realizan de 12 a 15 repeticiones y se suele realizar de 2 a 3 series. Entre cada serie habrá una pausa de 20 segundos. Aquí se puede llegar a obtener una sensación de fatiga muscular, a diferencia del entrenamiento de la resistencia, que aquí solamente se usa el 40% de la fuerza muscular máxima, se realizan de 15 a 30 repeticiones y aquí aumentarán la serie y por tanto la pausa, de 3 a 6 y la pausa de 20 a 40 segundos. Como aquí no es necesario llegar a la sensación de fatiga muscular, pues se trabajará con el 60 o 70% del número de repeticiones que se utilizaría ya en el entrenamiento de la fuerza, que era el anterior. Bueno, entrenamiento cardiovascular, se pueden realizar movimientos cardiovasculares, pues añadiendo la resistencia de estas bandas, como aparecen ahí en la imagen. La recuperación de la movilidad articular es una de las funciones que más me interesaría, lo que más nos va a interesar en el uso específico, en las patologías más frecuentes que nos vamos a encontrar en los centros asistenciales, pero para ello hay que tener bastante en cuenta la biomecánica de la articulación en la que se está trabajando, la dirección del curso de la banda, la ejecución y la dinámica del movimiento. Y bueno, luego como trabajo propioceptivo, se realizan ejercicios propioceptivos en los que se aplican dichas bandas gracias a la resistencia, entonces se aplica una resistencia más. Bueno, os mostraría al final como otro ejemplo, un trabajo propioceptivo hecho de miembros inferiores ya en una fase final de recuperación. Bueno, empecemos con lo que nos interesa, que son las aplicaciones en patologías más frecuentes en fisioterapia laboral. Con respecto a la patología de hombro, bueno, pues hay que decir que en todas las patologías de hombro es bastante importante tener en cuenta la biomecánica de la escápula, sobre todo porque muchas veces es la responsable de movimientos compensatorios de la escápula humeral. Entonces, por ello es muy importante trabajar y buscar el equilibrio de los músculos responsables de la báscula de la escápula. Estas fotografías en concreto muestran un trabajo excéntrico de los músculos responsables de la báscula interna de la escápula, del serrato anterior y del romboides. Hay que decir que en la segunda fotografía también se beneficia el bíceps braquial, porque también se realiza un trabajo excéntrico del mismo. Este es el caso contrario. Aquí se trabaja de forma excéntrica la musculatura responsable de la báscula externa de la escápula. Redondo mayor, trapecio superior, angular. Hay que decir que se pueden realizar ejercicios siguiendo los patrones de Cava. Esto siempre, a lo largo de toda nuestra carrera profesional hemos estado trabajando estos patrones y era necesaria nuestra implicación en este ejercicio para darle resistencia a lo largo de todo el arco de movimiento. Entonces ya ahora no va a hacer falta porque una de las características de estas bandas es que se puede obtener esa resistencia a lo largo de todo el arco de movimiento. Una de las afecciones más comunes en nuestros centros asistenciales es la del manguito de los rotadores, sobre todo en concreto el supraespinoso. Entonces, estas imágenes muestran un trabajo excéntrico de los músculos rotadores internos con la imitación del movimiento del tiro con arco, como aparece aquí.
Bueno, aquí ya hablaremos acerca de la recuperación de la movilidad articular. Hay que decir que la mayoría de las luxaciones y patologías escapulohumerales, acromioclaviculares, tendinopatías de los manguitos, pues nos solemos encontrar en la exploración con una cabeza humeral anterior y superior, que muchas veces es la responsable de que el paciente realice los movimientos escapulohumerales con movimientos compensatorios. Entonces, a la misma vez que el paciente va a realizar con dicho brazo pues un ejercicio, un trabajo excéntrico, también se va a aplicar otra banda por encima y por delante de esa cabeza humeral, como aparece aquí. Llevará esta banda por detrás de la espalda y lo tomará con la otra mano, como aparece aquí, porque siempre la banda va a ir siempre, la tracción de la banda siempre va a ir en el sentido corrector de la disfunción. En este caso, la dirección irá hacia posterior e inferior. En patología cervical, la mayoría de los esguinces cervicales vienen acompañados con una limitación dolorosa en extensión y rotación cervical. Entonces, si en alguna de nuestra exploración encontramos en algún nivel cervical una carilla articular posteriorizada que nos esté limitando un movimiento de rotación hacia el lado contrario, pues entonces colocaremos dicha banda justo en el nivel cervical que está afectado y el paciente tomará dicho extremo de la banda con sus manos, de tal forma que adelantará la mano del lado de la carilla articular que se encuentra posterior, para enfatizar y bueno, corregir un poco la posterioridad, llevarla hacia anterior. A la misma vez realizará un movimiento de rotación hacia el lado contrario para enfatizar esta corrección. En cuanto a patología lumbar, hay que decir que, por ejemplo, en lumbalgia provocada, por ejemplo, por una protusión discal, pues ya en una fase subaguda en la que haya remitido al menos un 50% la sintomatología dolorosa, pues se puede utilizar estas bandas elásticas como un ejercicio, no solamente para disminuir la sintomatología restante, sino también para favorecer la flexibilidad lumbar. Esta primera fotografía muestra una limitación de la flexión lumbar, que aparece como dolorosa. Ya la segunda fotoimagen aparece ya el ejercicio en sí, en la que el paciente se coloca con la banda elástica justo a nivel del espacio interespinoso implicado o afectado. Los extremos de la banda se colocan en una de las patas de la jaula de Rocher y colocará sus pulgares justo a cada lado de la carilla articular del espacio interespinoso afectado, de tal manera que va a realizar una extensión lumbar con ayuda también de la tracción que la banda ofrece. Entonces trabajará de 0 a 30 grados aproximadamente de extensión pero evitando soltar. El paciente va a seguir fijando los pulgares en ese nivel interespinoso. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues se consigue un estiramiento de las cápsulas interapofisarias, además de una descompresión de las carillas articulares, y realmente se realiza un bombeo discal. Un bombeo discal que permite una disminución del edema, por tanto una disminución del dolor y una disminución del espasmo de los músculos transversos espinosos. Ya la última imagen muestra cómo gana movilidad en flexión lumbar. Vamos a ver. Con respecto a la patología de codo, pues hay que decir que en las caídas sobre la mano, las caídas posteriores con la mano en extensión o en las extensiones de codo con una supinación forzada, pues nos solemos encontrar en la exploración con una cabeza radial anterior. Entonces, que nos esté limitando además la flexión de codo. Para ello se utiliza, como aparece aquí la primera foto, la banda elástica se coloca por encima de la cabeza radial, con el brazo previamente flexionado 90 grados y supinado. Los extremos de la banda irán fijados a los pies del paciente o bien reforzados con la otra mano, siempre buscando la tracción de la banda en el sentido de la corrección de la disfunción, en este caso hacia abajo para posteriorizar la cabeza radial. Si queremos aún más enfatizar esta corrección, se le pide al paciente que realice una flexión de codo. De esta manera la cabeza radial irá más a posterior. Uno de los objetivos en todo el tratamiento de la patología de rodilla es el equilibrio, encontrar el equilibrio y el fortalecimiento tanto de la musculatura agonista y antagonista, flexores y extensores de miembros inferiores. Estas tres fotografías muestran un trabajo excéntrico de cuádriceps. Es común también encontrarnos en la exploración de las rodillas pues cajones anteriores y posteriores de tibia. La primera foto muestra un cajón anterior de la tibia que nos está limitando una movilidad en flexión de la rodilla. Entonces, para ello el paciente se coloca sentado sobre la camilla con una flexión de 90 grados de rodilla, coloca su banda elástica justo por encima de la tuberosidad tibial anterior y los extremos van a ir atados a una de las patas de la camilla, buscando de nuevo que la tracción de la banda vaya siempre en el sentido corrector, que es de la disfunción. En este caso va a posteriorizar el tercio proximal de la tibia que está anterior.
Al mismo tiempo, para reforzar esta corrección, pues se le pide al paciente que haga una contracción isométrica de cuádriceps y así se consigue reforzar esta corrección. En las siguientes dos fotografías muestran el caso contrario, es un cajón posterior que no esté limitando, normalmente se utiliza en los flexos de rodilla, no está limitando la extensión, el último grado de extensión. Entonces se coloca el paciente con la rodilla extensión, la banda elástica por debajo del hueco popliteo, con los extremos atados al techo de la jaula de Rocher. Entonces aquí de nuevo la tracción de la banda va a ir siempre en el sentido corrector, en el sentido para anteriorizar el tercio proximal de la tibia. Y a la misma vez se le pide al paciente que realice una contracción isométrica de cuádriceps para enfatizar de nuevo la corrección. Esto muestra un acortamiento de isquiotibiales que se puede realizar en bipedestación. De esta manera no solamente vamos a obtener los beneficios de la tracción de la banda, sino también de los efectos de la acción de la gravedad. La primera fotografía muestra pues un acortamiento previo inicial de esta paciente, de los isquiotibiales, y ya la segunda fotografía pues muestra el ejercicio en sí, en el que el paciente pues se deja llevar por la tracción de la banda hacia la flexión lumbar, con lo cual esto provoca un estiramiento de los isquiotibiales y una vez que el paciente llega a la flexión lumbar posible, luego realizar una extensión progresiva hacia atrás para realizar un trabajo excéntrico de los isquiotibiales. Ya en la última fotografía se ve el estado de extensibilidad final de estos isquiotibiales. Bueno, ya queda poco. La patología de cadera, bueno, en las patologías de, bueno, en osteopatía de pubis, en distensiones musculares de aductores, ya en una fase subaguda se debería de realizar un trabajo excéntrico, sobre todo de la musculatura agonista y antagonista de cadera. Estas imágenes muestran un trabajo excéntrico de los aductores. La siguiente es un trabajo excéntrico de los ADD, aductores, que se puede realizar de forma fácil, como se muestra en las imágenes, incluso sentados en la camilla. En las patologías de tobillo, por ejemplo, en los esguinces de tobillo, pues en la exploración también nos solemos encontrar bien acompañado con un astrágalo anterior que nos esté limitando una flexión dorsal del tobillo. Entonces, en la primera fotografía, pues un trabajo con ayuda del fisioterapeuta. El paciente realiza, se coloca la banda elástica justo en la parte posterior del tercio distal de la tibia y va a ir amarrado a la pierna del fisioterapeuta buscando que la tracción de la banda vaya en sentido corrector para anteriorizar ese tercio distal de la tibia. El fisioterapeuta aquí actuará pues fijando con un contacto indexial el astrágalo hacia posterior. Las siguientes dos fotografías muestran el mismo trabajo, pero esta vez lo realiza el paciente de forma individual. Aquí la diferencia es que los extremos se colocan atados a una pata de una camilla, buscando también el sentido corrector de la disfunción, con la diferencia que aquí para conseguir fijar el astrágalo o llevar el astrágalo hacia posterior, el paciente realiza una flexión dorsal en carga. Ya casi por último, a ver,